Muy bien, en el video de hoy vamos a hablar acerca de los principios fundamentales de la mecánica o de las leyes que fundamentan esta ciencia. Vamos a comenzar con la primera ley de Newton o la ley de la inercia, que dice lo siguiente: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme hasta que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar ese estado. Vamos a entender, pues, lo que quiere decir esta primera ley. Si vemos esta parte, dice que necesitan existir fuerzas impresas para que el estado de movimiento del objeto que estamos estudiando cambie. Ahora, si estas fuerzas impresas no existen, entonces hay dos estados que podemos observar. Por un lado, el estado de reposo, que coincide con la intuición que nosotros tenemos, que si vemos un objeto en reposo es porque no hay fuerzas externas actuando sobre él. Sin embargo, no es el único. El objeto puede estar en movimiento rectilíneo uniforme y aún así no haber fuerzas externas actuando sobre él. De tal modo que, pues esto rompe el mito de que para que un objeto se mueva se requieren fuerzas externas. No es cierto. Hay al menos un estado de movimiento que no requiere fuerzas externas y es el movimiento rectilíneo uniforme. Claro que si vemos un objeto que ya no está en movimiento rectilíneo uniforme, por esta primera ley deberá existir una fuerza que esté produciendo ese tipo de movimiento. Muy bien. Y aquí tenemos una figura que nos ejemplifica pues el por qué se llama ley de la inercia. Tenemos un muchacho que venía en su bicicleta y de repente frena, se queda atorada la bicicleta y el muchacho sale disparado. ¿Por qué? Pues porque venía con movimiento rectilíneo uniforme, se detiene la bicicleta, pero él sigue en movimiento rectilíneo uniforme y no se requiere una fuerza que lo esté empujando. ¿Por qué? Pues porque se está moviendo debido a su inercia. Es este estado de movimiento de la primera ley de Newton. Y bueno, ¿cómo podemos expresar matemáticamente lo que estamos observando? Vamos a ver aquí la expresión matemática que nos da una equivalencia. Por un lado, nos dice que si la suma de fuerzas es igual a 0, o la fuerza total es igual a 0, entonces vamos a tener velocidad constante. Y aquí en velocidad constante se engloban los dos casos. Por un lado, si la velocidad es constante y distinta de 0, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Y si la velocidad es constante e igual a 0, pues recuperamos el estado de reposo. Ahora también se da en la otra dirección. Si tenemos un objeto que se mueve con velocidad constante, entonces podemos asegurar que la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo es 0, o bien que no hay fuerzas actuando sobre él, ¿sí? Que serían, digamos, los casos equivalentes. Perfecto. Vamos ahora a pasar a lo que vendría siendo la segunda ley de Newton, también conocida como ley de la fuerza. Y pues vamos a ver lo que nos dice. El cambio del movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta en la cual se imprime esta fuerza. Y aquí la segunda ley complementa la primera ley, porque la primera ley nos da dos estados de movimiento que se dan ante la ausencia de fuerzas. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos estudiar aquellos estados de movimiento donde existen fuerzas? Pues para ello vamos a utilizar la ley de la fuerza, porque nos habla del cambio del movimiento que se va a producir a partir de la fuerza motriz impresa o la suma de fuerzas motrices impresas. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, va a haber un cambio de movimiento debido a esta fuerza y además va a ocurrir según la línea recta en la cual se imprime la fuerza, y para ello pues tenemos aquí este dibujito. Vemos que este
hombre está empujando este carrito, está aplicando una fuerza horizontal y hacia la derecha, y el cambio en el movimiento del carrito pues va a ser horizontal y hacia la derecha. Si aplica una fuerza mayor, el cambio en el movimiento del carrito va a ser mayor. Si aplica una fuerza menor, pues va a ser menor, pero siempre con la misma dirección que la fuerza. Entonces, matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esta ley? Para ello, vamos a definir antes lo que se llama la cantidad de movimiento, porque esta ley nos habla de el cambio del movimiento. Sin embargo, ¿cómo podemos cuantificar qué tanto movimiento tiene un objeto? Para ello, tenemos esta cantidad, que le llamamos P, es una cantidad vectorial y nos representa el movimiento neto que tiene un objeto. ¿Cómo se calcula? Pues la masa del objeto multiplicada por la velocidad que éste posee. Es claro que si el objeto tiene una velocidad 0, 0 por la masa va a ser igual a 0, dando como resultado una cantidad de movimiento 0 o que el objeto está en reposo. Algo interesante es que esta cantidad aumenta conforme la velocidad aumenta, sin embargo también aumenta conforme la masa aumenta, de tal modo que podemos comparar un tren que se mueve con una cierta velocidad contra una mosca que se mueve a la misma velocidad. ¿Cuál de estos objetos tendrá mayor cantidad de movimiento? Pues claramente el tren, porque aunque ambos se mueven a la misma velocidad, pues el tren tiene una masa mucho mayor a la masa de la mosca. Y bueno, ¿cómo podemos expresar matemáticamente esta segunda ley? Para ello, vamos a poner aquí la expresión matemática. Nos dice que la fuerza va a ser igual al cambio del movimiento, o más específicamente al cambio de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, ¿sí? Que matemáticamente lo expresamos con esta derivada. La derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo va a ser igual a la fuerza impresa. ¿Sí? Y nada más hay que notar que si esta fuerza vale 0, esta derivada vale 0 y la cantidad de movimiento es constante. Por lo que si consideramos masa constante, la velocidad va a ser constante y recuperamos la primera ley de Newton. Que bueno, por ahí hay un pequeño detalle, pero pues ya lo comentaremos posteriormente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos recuperar la expresión que nosotros conocemos desde la preparatoria para la ley de la fuerza? Hay que hacer una suposición, que la masa del objeto que estamos estudiando es constante. Si nosotros suponemos que esta masa es constante y sustituimos esta expresión en la derivada, pues la masa sale de la derivada. Aquí la tendríamos afuera de la derivada y tendríamos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero eso es precisamente la aceleración, de tal modo que para masa constante la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero hay que tener cuidado. Si estamos estudiando un objeto cuya masa es variable, esta ecuación ya no aplica. Tendría que aplicar la que tenemos aquí arriba, donde varía tanto la masa como la velocidad. Ejemplos de esto pues puede ser un globo que uno suelta y que a la vez se va desinflando. Su masa va cambiando y su velocidad va cambiando, de tal modo que se aplica esta expresión y no esta de acá, que bueno, en la mayoría de los problemas que vamos a ver se ocupa precisamente que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración. Muy bien, ahora vamos a pasar a la ley de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Vamos a leerla y vamos a entender lo que quiere decir. Dice así: para toda acción hay siempre una reacción igual y contraria, o bien las acciones mutuas de dos cuerpos son siempre iguales y se dirigen hacia partes contrarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas vienen por pares, es decir, cuando yo tengo una fuerza, necesariamente, y de hecho por la definición de fuerza, deben existir al menos dos objetos.
tenemos aquí, por ejemplo, el objeto M1 que está ejerciendo una fuerza sobre el objeto M2, esta fuerza que tenemos aquí. Sin embargo, también existe esta otra fuerza, de tal modo que esta podemos considerarla que es la fuerza de acción y esta es la fuerza de reacción. ¿Qué características tienen? La misma magnitud, el mismo sentido, es decir, están sobre la misma línea de acción, pero vean que una es negativa respecto a la otra. Eso quiere decir que si esta apunta en este sentido, esta apunta en el sentido contrario. Entonces, aquí ya tenemos la representación de la ley de acción y reacción. Y aquí hay que tener cuidado porque la acción se aplica sobre un objeto y la reacción se aplica sobre otro objeto. Y también depende del objeto que estemos analizando. Pero eso ya lo veremos con más calma cuando empecemos a realizar diagramas de cuerpo libre. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la ley de gravitación universal. Ya la tenemos aquí. Y pues vamos a leerla. Dice, todos los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, por el simple hecho de que un objeto posea masa, va a poder ser atraído por otro objeto que también posea masa, y esa atracción va a ser una fuerza a distancia, es decir, no necesita estar en contacto el cuerpo 1 con el cuerpo 2 para que existan estas fuerzas. La magnitud de la fuerza F1 va a ser igual a la magnitud de la fuerza F2 por la tercera ley de Newton. Van a tener la misma dirección, pero sentido contrario. F1 es la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1 y F2 es la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2. Acción y reacción si analizamos el cuerpo M2 y si analizamos el cuerpo M1, acción y reacción F1. Ahora, esa magnitud habíamos dicho que es igual, pero ¿cuánto vale? La ley de la gravitación universal nos resuelve ese problema. Nos dice que estas fuerzas son iguales en magnitud y a su vez son iguales a la constante de gravitación universal por el producto de ambas masas entre el cuadrado de sus distancias. Pero bueno, como podemos observar aquí, esta distancia está medida desde el centro de este objeto hasta el centro de este otro, más precisamente desde sus centros de masa, que en este caso coinciden con el centro geométrico de cada objeto por tener simetría esférica. Sí, ya cuando lleguemos a temas un poquito más avanzados, veremos cómo encontrar el centro de masa de los objetos. Entonces, cuando tengamos problemas donde intervenga la ley de la gravitación universal, pues podemos ocupar esta expresión de aquí abajo. Muy bien, ¿qué más necesitamos para poder resolver problemas mecánicos? Pues además de estas 4 leyes que propuso Newton, tenemos también la ley del paralelogramo. Esta la propuso Stevin, es por eso que también se conoce como principio de Stevin, y establece lo siguiente, que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser sustituidas por una sola fuerza llamada resultante, que se obtiene al trazar la diagonal del paralelogramo que tiene lados iguales a las fuerzas dadas. Y aquí tenemos el ejemplo. Supongamos que aquí está una partícula, un cuerpo que no tiene dimensiones, y sobre ella se están aplicando dos fuerzas. Una fuerza que es la A, que aquí está representada con un vector color azul, y una fuerza que es la B, representada por un vector en color rojo. Según lo que nos dice el principio de Stevin o ley del paralelogramo, necesitamos construir precisamente este paralelogramo transportando la fuerza B hasta el final del vector A y transportando el vector A hasta el final del vector B. Con esto formamos este paralelogramo y la diagonal del paralelogramo que pasa precisamente por la partícula va a ser una fuerza
que me va a representar a la fuerza A y a la fuerza B. En otras palabras, así es como nosotros vamos a sumar las fuerzas y vamos a poder sustituir los efectos externos que produce A y que produce B por los efectos externos que produce la fuerza A más B representada en color negro. Que bueno, si bien podemos formar este paralelogramo, también podemos formar un triángulo. Y en general, si tenemos más de dos fuerzas, formamos un polígono y la fuerza pues va a ser, la fuerza resultante va a ser aquella que parta del punto inicial del primer vector y termine en el punto final del último vector. Y ya nada más falta un principio adicional para poder tener todos los principios fundamentales de la mecánica. Este se llama el principio de transmisibilidad. Entonces vamos a enunciarlo y vamos a entenderlo. Dice así: los efectos externos producidos sobre un cuerpo rígido no cambian si las fuerzas que actúan se mueven sobre su línea de acción. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que como vamos a estar trabajando con un cuerpo rígido, dijimos que todas las partículas en un cuerpo rígido mantienen una distancia constante y eso da como resultado que el cuerpo no se deforme. Y aquí tenemos un par de ejemplos para ver que efectivamente se cumple lo que nos está diciendo el principio de transmisibilidad. En el ejemplo de arriba, tenemos a un hombre empujando su automóvil a partir de la parte de enfrente. Entonces, aquí donde están sus manos, ¿sí? En esta parte es donde él está aplicando la fuerza. Una fuerza en dirección horizontal y hacia la derecha, ¿sí? Digamos que es esta fuerza. ¿Qué nos dice el principio de transmisibilidad si consideramos a su automóvil como un cuerpo rígido? Pues que podemos mover esta fuerza a lo largo de su línea de acción. ¿Y cuál va a ser su línea de acción? Pues una línea horizontal, ¿sí? Y podemos aplicarla en vez de que esté empujando, que esté jalando el automóvil. De tal modo que en vez de empujar, puede jalar el automóvil, aplicar la fuerza de este lado y el efecto externo que vamos a ver es exactamente el mismo. El automóvil se va a mover hacia la derecha. En el ejemplo de abajo es muy similar. Vean que aquí está empujando el automóvil, ¿sí? Desde atrás está aplicando una fuerza en este punto. Pero ocurre exactamente lo mismo. Él podría aplicar esta fuerza a lo largo de toda la línea de acción y en vez de empujar el automóvil, pues jalar el automóvil, aplicarla aquí y el efecto externo sería exactamente el mismo. En otras palabras, el automóvil se movería hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué es importante que estemos suponiendo que el cuerpo es rígido? Pues precisamente porque no se va a deformar. Ahora supongan que en vez de que esté empujando un automóvil, está empujando una gelatina gigante. ¿Qué ocurriría? Si aplica la fuerza de este lado, la gelatina se estaría comprimiendo y si jala la gelatina se estaría estirando. Ahí claramente vemos que al mover la fuerza de un punto a otro, el efecto externo es muy distinto. Por lo tanto, el principio de transmisibilidad solo se aplica a los cuerpos rígidos y bueno, también a las partículas porque pues no tienen dimensiones, ¿no? De hecho, las partículas solo permiten que la fuerza se aplique en un solo punto. Muy bien, entonces con esto terminaríamos los 6 principios fundamentales de la mecánica que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso. En el próximo video vamos a ver lo que son los sistemas de referencia y también los distintos sistemas de medición que vamos a estar utilizando. Entonces, nos vemos en el próximo video.